Esto es Error de Conexión. El día de hoy hablaremos acerca del sacrificio de muchos camellos en Australia. Esto debido a la escasez de agua y también una sobrepoblación en este grupo de animales. También estaremos hablando del Estado Islámico y las posibles consecuencias y beneficios que tendrían si es que las relaciones entre Irán y Estados Unidos se tensan aún más. Se está apostando por el uso de hidrógeno verde como combustible que llegaría a desplazar a los combustibles fósiles. Y por último estaremos tratando como tema central sobre el regreso de exiliados políticos a Bolivia y su posible participación en las próximas elecciones. Esto y más hoy en Error de Conexión. El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto es Error de Conexión. Dando la bienvenida a la segunda semana del mes de enero. Queremos desearles lo mejor en este año y recordarlos que pueden escucharnos en diferentes plataformas y también conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así es, nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y Castbox. Así que no se pueden perder en ninguna de estas plataformas. Y también estamos subiendo cada episodio en nuestra plataforma de YouTube. Así que les invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar como Error de Conexión. Bueno, vamos a empezar con el recorrido noticioso de esta semana y vamos a viajar directamente a Australia, la cual se ha visto en números rojos, se ha visto en una situación demasiado dramática, ya que enormes focos de calor en esta isla gigantesca han provocado incendios incontrolables. De tal forma que se ha empezado un éxodo masivo de la población de las zonas rurales, arrinconándolos a las ciudades o incluso fuera del país. Sin embargo, hay varias personas que decidieron quedarse en estas posiciones, en sus terrenos, en sus urbanizaciones, con miedo de perder lo poco que ya tenían. Pero esta semana, un enorme grupo de camellos, muchos de ellos, se arrinconaron a estos lugares perdidos, abandonados, para recolectar agua. Sin embargo, la llegada de estos animales y la escasez de este líquido recurso ha provocado que muchas personas, muchos civiles, por medio de aeroplanos o incluso automóviles, empiecen a disparar a varios miembros de estas camadas de camellos. Y es bastante preocupante la situación que actualmente está viviendo Australia, ya que pese a que se han hecho bastantes esfuerzos en la actualidad para sofocar los incendios y muchos de ellos se han logrado apagar, la situación que están atravesando los animales de vida silvestre sobre todo es muy dura. Las consecuencias a causa de todo este cambio que se está viviendo en su ecosistema ha logrado que muchos de estos camellos que eran considerados parte de la reserva natural de Australia, que vivían en la intemperie, estén buscando lugares donde puedan beber y saciar su sed. Y el problema principal es que también estos mismos llegan en grandes manadas, acercándose directamente a lugares donde se encuentra el agua, y muchos de estos propios camellos se pelean entre sí por absorber un poco de este agua, y muchas veces también están perjudicando a seres humanos a que lleguen a este agua. Bueno, vamos a ingresar en los antecedentes de la llegada de los camellos a Australia. Recordemos que es uno de los países que posee uno de los desiertos más grandes y exhausteros de todo el planeta Tierra. Sus mesetas están sencillamente posicionados de tal forma que el calor ahí es insoportable.
Si bien los camellos son animales adaptados al clima de los desiertos y pueden tolerar un límite respecto al consumo de agua, incluso conservando gran parte de este y no tomando este líquido por varios días, hay que decir que el calor en Australia está en un punto tan alto que provoca que anormalidades en el comportamiento de estos animales, que necesariamente tengan que beber agua. Y las enormes manadas de camellos llegaron a estas poblaciones a consumir el líquido elemento. Varias personas, entre ellos grupos aborígenes e indígenas, empezaron con la matanza, o mejor dicho, con la cacería de estos camellos, con la iniciativa de proteger sus recursos naturales, de proteger el agua que ellos iban a consumir. Bueno, y también yo creo que es necesario darnos cuenta que las propias autoridades de Australia se han dado cuenta de que de alguna forma estos animales están siendo perjudiciales para la supervivencia de otros animales y muchas personas también que están habitando estos ecosistemas. Pero lo que hay que preocuparnos y hay que adelantarnos a los hechos, ya que es muy necesario, es que puede ser que a causa de realizar todo este continuo atropello a tantos animales puedan generar una extinción de esta especie en el área australiana como tal. Entonces, si bien actualmente hay una sobrepoblación de camélidos, pero al mismo tiempo estos son parte importante porque ya llevan más de 50 años asentándose en Australia, porque llegaron juntamente con los británicos para poblar la zona australiana. Pero si es que directamente se los mata sin piedad, ya sería un problema muy grande, porque estos camélidos a lo largo de su evolución y al nacer nuevas especies han evolucionado de acuerdo y acostumbrándose al ecosistema. Entonces debemos cuidar muy acertadamente esto. Primeramente tenemos que ver los puntos frágiles en los cuales llega una sociedad que es azotada por un desastre natural. Muchas personas dicen que cuando pasan esas situaciones, muchas ciudades, muchos países convierten en tierra de nadie, donde no hay ley. Y aquí vemos un ejemplo muy fuerte, en el cual varios grupos de civiles, varios grupos de campesinos, de aborígenes, deciden tomar la iniciativa para simplemente depender de ellos mismos y proteger a las personas que los rodean. Sin embargo, la policía y muchos grupos, entre ellos el gobierno, tienen que velar por esta situación. No importa el estado en el cual se encuentra su país. Sin embargo, aún tienen que mantener el orden. Y no solamente en las ciudades, sino tienen que hacerlo fuera de ellas, en las zonas rurales. Bueno, y es también necesario darnos cuenta que la sequía que ha estado viviendo Australia durante los últimos años cada vez está en aumento, y estas cifras, que si bien actualmente se puede lograr apagar por completo todos los focos de calor e incendios que están afectando la zona, el próximo año pueden volver con mayor intensidad. Entonces se tiene que prever para que este tipo de situaciones no lleguen a volver a pasar, y al mismo tiempo mejorar la infraestructura y la redistribución del agua que existe en este país, ya que muchos de los manantiales se han llegado a secar por falta de mantenimiento o de un cuidado correcto, por las oleadas de calor tan fuertes que ha tenido y las constantes sequías. Pero aún así, los camellos se han dado la modalidad de sobrevivir a todo este tipo de situaciones, y actualmente ya se van a sacrificar más de 10.000 unidades de camellos. Entonces esto llega a ser de alguna forma preocupante. ¿Cómo se está tratando de intervenir y qué decisiones se están tomando a costa de la supervivencia humana? Bueno, también tenemos que reflexionar que la actitud que está tomando estos grupos de animales es muy antinatural en el respecto a camellos dentro de Australia. Como ya lo había mencionado, son animales muy especiales que están acondicionados genéticamente para poder sobrevivir en zonas desérticas. Pero la situación en la que están viviendo, y todo es culpa del ser humano, les está provocando a sí mismos a cambiar su hábitat, su instinto de supervivencia. Así que en los próximos años veríamos las consecuencias de lo que hemos provocado respecto al manejo y control de animales, principalmente en Australia. Y bueno, yo creo que es necesario reflexionar, y les invitamos a que todos ustedes también participen y apoyen de forma activa
para ayudar a que se sofoquen los incendios en Australia. Han salido muchas cooperaciones en las que directamente todo el dinero que se está optando por productos, incluso que técnicamente estarían regalando, está dirigiéndose a ayuda para beneficiar a las comunidades que se están sobreviviendo de refugiados en Australia, o también a sociedades ambientalistas y animalistas como tal. Entonces es necesario que todos participemos de forma activa para beneficiar y para ayudar a sofocar este incendio que es de magnitudes realmente considerables y está afectando completamente la biodiversidad del mundo. Más que el incendio como tal, serían las consecuencias que se nos dejó. Sin embargo, aquí hay una polémica muy fuerte, ya que grupos animalistas extremistas califican esa situación como sencillamente una barbarie, pero hay una razón por la cual se está llevando a cabo: la supervivencia de los grupos que se encuentran aislados de las ciudades, que necesitan agua, ya sean humanos, animales de granja. Sin embargo, hay una polémica muy fuerte. ¿Será que esas condiciones de poder eliminar a un grupo a una manada de camellos es respondida por la misma necesidad de los seres humanos? Y es necesariamente viable realizar este tipo de acciones. Entonces yo creo que también se puede optar por lo que en muchos países y en situaciones de emergencia ha sucedido, donde personas de otros países u otras localidades donaban víveres y sobre todo agua, botellones o bidones, en los que llevaban estas comunidades para que sea distribuida de forma equitativa y que no padezcan de este tipo de cosas, así para evitar recurrir a la matanza de animales. Sería una solución más acertada y más aceptiva para las personas también que están padeciendo de esta situación que escapa para muchas de sus manos como tal y del control de los seres humanos en general, y no así tendría que ser una matanza tan agresiva. Bueno, lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas de estas acciones que ha tomado el pueblo de Australia? Y mandamos todo nuestro apoyo a aquellas personas que se encuentran en esos lugares apartados de las ciudades, que prácticamente se están dando el modo de vida, están sobreviviendo a toda costa. Todo nuestro apoyo, y que el gobierno pueda activar y llegar a estos lugares para poder apoyarlos. Vamos a pasar a otra noticia, la que se robó esta semana todas las luces de atención. El día miércoles en la mañana se produjo un atentado de parte del gobierno de Irán a una base en Irak. Una base que estaba siendo operada por funcionarios estadounidenses. El choque fue tal que al día siguiente quedó un cráter gigante. El gobierno del presidente Donald Trump acaba de señalar que no hubo ni heridos ni muertos americanos en el ataque de esta base en Irak. Y bueno, fue controversial de alguna forma la manera en que sucedieron los hechos, porque durante el lanzamiento propio de los misiles de parte de Irán hacia esta base militar estadounidense, muchas personas subieron a través de las redes sociales filmaciones en las que se supuestamente mostraba que habían sido más de 30 misiles que se habían lanzado al mismo tiempo. Lo cual es completamente falso, así que les invitamos a que también tengan cuidado y corroboren la información que están viendo. Pese a toda esta situación, el señor Donald Trump ha mostrado una tranquilidad y que realmente supuestamente no pasó nada grave, y que en base a esta respuesta por parte del gobierno iraní las cosas estarían en paz. Pero nosotros, con las decisiones tan abruptas que llega a tomar el señor Donald Trump, no podemos confiar en nada. Y al mismo tiempo, la forma de responder del gobierno iraní tampoco se hizo esperar demasiado, ya que la situación tampoco la meritaba de esa forma. Las continuas protestas en las calles que hubo durante la anterior semana en Irán fueron significativas y de gran magnitud, donde el duelo por el general Soleimani estaba siendo muy notorio. Las personas se notaban que estaban completamente indignadas y no pasaba ni una hora en la que no se queme una bandera estadounidense. Al mismo tiempo, muchas de las personas que estaban en Irán en ese momento buscaron por todos los medios salir de ese país, los que tenían procedencia estadounidense principalmente, y huyeron del país realmente. Al mismo tiempo, durante el ataque que se realizó por parte de Irán
la base militar hubo un significativo accidente, que fue que uno de los misiles alcanzó uno de los aviones procedentes de Ucrania que estaba llegando hasta Irán y fue derribado por completo y no hubo ni un sobreviviente, que es otra cosa que fue una baja considerable que realmente no estaba contemplada dentro de los cálculos de los propios iraníes durante su ataque. Bueno, aparte de esa lista de bajas, tenemos que hablar que el presidente Donald Trump no nos ha dado la respuesta correcta y también el gobierno de Irán está ocultando demasiada información. Sencillamente estamos viviendo en una época de desinformación total cuando hablamos de estos temas entre Irán y los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Recordemos que el presidente Donald Trump mencionó que el sistema de vigilancia americano, principalmente en bases iraquíes, es de primera calidad. Ellos saben de antemano cualquier señal enviada por ataques, ya sea por misiles o incluso aviones acercándose. Ellos tienen un perímetro de seguridad el cual notarían a cada instante. Él dijo en su declaración que esto les permitió evacuar a todas las personas dentro de la base militar. Por ello no se perdieron ni bajas ni tampoco se produjeron heridos. Pero, ¿ustedes creen que el gobierno de Irán no sabe esta situación? El gobierno de Irán es por sí uno de los más capacitados en lo que refiere a conflictos bélicos dentro de Medio Oriente. Si bien siempre ha tenido la imagen de ser el gobierno más pacifista que había dentro de esta región, ha estado metido en varios conflictos, como fueron las protestas en Siria o incluso contra el Estado Islámico, y lo hicieron de la mejor manera, desempeñando operaciones increíbles. Así que yo pienso que hubo bajas. Si bien el gobierno americano quiere ocultarlas para hacer notar que esto, bueno, aparte de las que dijiste del avión, que esta noticia ya no es relevante como tal, hay bajas. Y si vamos a pensar esto de una forma más maquiavélica, en declaraciones del presidente Donald Trump, él dijo, no hubo ni una sola baja, ningún herido americano. Ok, pero yo les digo, en esa base iraquí hay personas iraníes, hay trabajadores iraníes que se encuentran ahí, bueno, iraquíes, mejor dicho, que se encuentran trabajando ahí, junto con el apoyo a los americanos. Entonces, si hubo bajas, no puede haber que no, en un ataque tan exhaustivo y tan sorpresivo como fue el día miércoles, no puede ser posible que no haya bajas en esta base en Irak. Bueno, también hay que reconocer que este propio ataque que se dio no fue algo tampoco tan sorpresivo como se lo podría denunciar. A diferencia del ataque que se dio para matar al general Soleimani, ese sí fue bastante sorpresivo porque solamente media hora antes se había dado una declaración el presidente Donald Trump que no dio el tiempo suficiente para resguardar la seguridad de todos los principales generales de Irán. Entonces este sí fue un ataque sorpresivo, pero a diferencia de este nuevo ataque que se realizó por parte de Irán, hubo un tiempo de anticipación donde se hizo de manera pública notar que el ataque ya se estaba sucediendo. Desde que se lanzaron los misiles hasta que llegaron a las bases iraquíes pasaron un mínimo de por lo menos 25 minutos. Entonces durante todo este trayecto se pudo dar a conocer y pudieron tener la relevancia necesaria para que las principales bases, fuerzas estadounidenses se replieguen. Pero no creo que haya sido tan acertado, digamos, de esta forma. De alguna forma el señor presidente Donald Trump quiere mostrar una fortaleza ante esta situación tan adversa que está sucediendo, y al mismo tiempo es bastante cruel porque dentro de los rangos militares a las personas que mueren en batalla se les tiene que dar un digno funeral y entierro, y muchas veces son declarados héroes nacionales. Entonces al dar estas declaraciones se les está negando todo esto. También hay que hablar que el presidente Donald Trump ya tiene una posición muy fijada con los medios de comunicación americanos. Ellos sencillamente han dado de baja la noticia en varios portales, en varias publicaciones del New York Times. Se habla de que esta situación entre Irán y Estados Unidos acaba de finalizar y que mejor nos concentremos en nuestras vidas como tal. ¿Por qué razón? Porque el presidente Donald Trump sencillamente quiere que esto llegue a olvidarse, que la situación entre ambos pueda mejorar, pero quitando la información, quitando las verdaderas reacciones y consecuencias de las acciones que él ha tomado. Y bueno, hay que también darnos otra perspectiva también de que pese a toda la
situación armamentística que se está viviendo entre Estados Unidos e Irán, que es algo que hay que tener todavía pendiente y hay que estar observándolo continuamente, ya sea por las actitudes que tiene el señor Donald Trump o por las posibles respuestas futuras que tenga el Estado iraní. Hay que recordar que los grupos yihadistas del Estado Islámico también están actualmente pendientes de todo lo que está sucediendo, ya que son uno de los principales grupos de interés en todo lo que ha sucedido. Recordemos que Irak era una de las principales zonas en donde se estaba concentrando fuertemente el Estado Islámico, los cuales tienen un pensamiento e ideología muy radical. Ellos mismos fueron expulsados de Irak gracias a la creciente fuerza que llegó por parte de los Estados Unidos a este lugar, y al mismo tiempo porque cuando el Estado Islámico quiso migrar a Irán, las fuerzas de Irán y las fuerzas militares de Irán se lo impidieron también, que estaban al mando del general Soleimani. Entonces todo esto de alguna forma beneficiaría demasiado a que el Estado Islámico vuelva a forjarse y unir fuerzas para que, aprovechando este conflicto, se pueda implantar o bien en Irak o bien en Irán. Entonces, una de las principales debilidades que se está mostrando con todo esto es que los grupos yihadistas lo van a aprovechar. Bueno, también tenemos que hablar que hay varios escritores, varios historiadores que dicen que sencillamente el nacimiento de grupos como ISIS y los estados islámicos son sencillamente un producto del gobierno de Bush y del gobierno de Obama, y por mucho tiempo se ha llegado incluso a conspiraciones de que esta fuerza fue creada e incluso auspiciada por los mismos Estados Unidos para provocar desequilibrio en varios países dentro de Medio Oriente y dándoles una posición muy calificada en lo que refiere a Irak y gran parte de las bases que se encuentran en los Estados Unidos. Y esto de alguna forma fomentaría que grupos estadounidenses y militares estadounidenses puedan tener el derecho de intervenir a través del derecho internacional de la pacificación que se puede dar. Entonces son teorías conspiranoicas en las que se dice que a través de esto los grupos estadounidenses militares pueden ingresar a estos países que de alguna forma, gracias a la intervención estadounidense, dejan de tener una democracia y una independencia completa. Pero al mismo tiempo a estos grupos que hemos visto que son técnicamente ya terroristas, como el ISIS y el Estado Islámico, llegan a ser demasiado radicales y en muchos aspectos es más que evidente que no se comparte ningún tipo de ideología o parecido o beneficio por parte de los Estados Unidos, tomando en cuenta que las propias armas que ellos utilizan tienen una procedencia completamente diferente. Y esto nos demuestra que de alguna forma la relación entre estos dos grupos es realmente incoherente. También hay que recordar que muchas de las armas que han llegado a utilizar por parte del Estado Islámico eran restos o beneficios de lo que eran las antiguas armas soviéticas. Entonces ellos importaban estas armas, llegaban a Medio Oriente y estas las empezaron a utilizar de primera mano. Posterior a esto se hizo tratados que incluso vinculaban a China y Corea, los cuales dentro de sus alianzas armamentísticas beneficiaban a alguno de estos grupos de forma involuntaria, ya que muchas de las armas que ellos actualizaban su stock de armas, los del Estado Islámico o del ISIS llegaban a adquirirlas. Entonces todo esto de alguna forma en muchos aspectos se ha visto como un complot comunista. Bueno, también hay que señalar, yendo en contra del punto, que sus mismos líderes han tenido mucha influencia en los Estados Unidos, siendo que uno de ellos ocupó una posición dentro de lo que serían las Fuerzas Armadas en relaciones de terrorismo como tal. Y después de ello viajó al Estado Islámico y se produjo toda esta horda. Así que es muy extraño ver el origen o la concentración de esas cosas, pero de la concentración y la fuente de lo que se basa el Estado Islámico. Sin embargo, hay que señalar que en la posición que ellos tomaron en sus avances a través de diferentes países han provocado terror, muerte y destrucción, debido a que estas personas, en la mayoría, simplemente son civiles delincuentes como tales.
aislados, secuestrados por varios de ellos para simplemente formar la gran masa que ha llegado a ser el Estado Islámico. Y bueno, sus principales líderes tienden a ser mercenarios internacionalmente conocidos. Entonces, al ver que las fuerzas tanto del ISIS como del Estado Islámico son grupos delincuenciales en alta potencia más que grupos revolucionarios, entonces hay que tener cuidado también de que las personas que llegan a defender estos grupos tomándolos como religiosos. Entonces hay que mostrar la clara división y la línea que existe entre un grupo religioso entre comillas revolucionario con personas que se acatan mucho a las leyes del Islam, que es uno de los principales argumentos que ellos tienen, pero también hay que revisar los antecedentes y precedentes de los principales líderes que están dentro del Estado Islámico y el ISIS, que son mercenarios. Bueno, para aquellas personas que tratan de defender a este grupo señalándole como una especie de asociación religiosa partiendo hacia el terrorismo, hay que señalar que un gran ejemplo de que son simplemente delincuentes son los pequeños yihadistas. Los pequeños yihadistas son supuestamente los hijos de los miembros del Estado Islámico, que también son entrenados como supuestamente revolucionarios en el uso de armas. Sin embargo, se ha comprobado que varios de estos niños conformando estos pequeños yihadistas realmente eran secuestrados de sus familias, incluso eran esclavos comprados en diferentes ciudades. Y bueno, esto también se vincula mucho a la trata y tráfico de personas, ya que en grupos específicos de lo que serían los yihadistas se ha notado que se secuestraba personas tanto de la India como parte del África también para que pertenezcan a estos grupos, en donde se les ofrecía dinero a los padres a cambio de vender a sus hijos. Entonces la trata y tráfico de personas es más que evidente, y estas consignas entre comillas revolucionarias han perjudicado mucho al mundo entero, ya que estos grupos que llegan a niveles extremismos de un fanatismo religioso irracional han llegado a cometer atentados terroristas en muchos puntos de Europa y Estados Unidos también. Entonces nos damos cuenta que estos grupos realmente de religiosos ortodoxos no tienen nada. Bueno, vamos a partir por los beneficios que supuestamente el Estado Islámico tendría si es que el conflicto Estados Unidos-Irán vuelve a levantarse. El señor Matthew Herman nos habla de dos, principalmente uno ideológico y el otro económico. En la parte de ideología, varias personas podrían llegar a unirse al Estado Islámico viéndolo como una figura mucho más fuerte, más ruda de lo que está montando Irán en la actualidad. Aunque no me lo crean, y el pueblo iraní está apoyando a las decisiones que está tomando el señor, quien está ocupando la mayor posición religiosa en Irán, el ayatolá y toda la comunidad. Hay personas que sencillamente dicen que esas acciones son pequeñas comparadas al gran daño que les han provocado y que cada día exigen sangre americana. Entonces, podemos llegar a un punto en que estas personas simplemente se decepcionen de las decisiones que está tomando su gobierno y la comunidad del ayatolá, como se dice, y partan a dirigirse a un punto mucho más fuerte como es los estados islámicos y formando parte de sus filas. Bueno, y también dentro de lo que se ha visto reflejado en Irán es que había grupos que eran reprimidos porque tenían ideología islamista de la corriente del Estado Islámico. Entonces muchos de estos grupos fueron reprimidos en pequeñas protestas que casi llegaron a organizar por funcionarios adeptos al general Soleimani en su momento. Entonces como el Estado Islámico se ve visto constantemente envuelto en constantes represiones en Irán por parte del general Soleimani, es algo que actualmente lo están celebrando en grande. Bueno, en la parte económica tenemos que hablar que Irán es uno de los principales puntos de transporte de combustible y también de petróleo como tal. Respecto a esa situación, recordemos que el Estado Islámico, cuando avanzó por mucho tiempo, se adueñó de los principales pozos petrolíferos de varios países y ciudades. Si este conflicto llega a avanzarse y Irán cierra las puertas a la exportación de petróleo principalmente a los Estados Unidos, les digo que el Estado Islámico va a hacer hasta lo imposible para crear una especie de red de mercado negro para trasladar el petróleo de ahí hacia otros clientes y de manera ilegal, beneficiándose solamente ellos. Bueno, entonces también hemos visto que el financiamiento que tiene mucho del Estado Islámico
también se debe a muchas personas o jeques que están interesados en territorio que explotar con fines petrolíferos. Entonces hay extraños casos de muchos jeques donde el Estado Islámico arrasó con parte de una ciudad en la que secuestraron niños, mataron mucha gente que supuestamente no estaba de acuerdo con estos, los mataron, y generalmente tienden a tener pequeños asentamientos para cuidar estas zonas, pero en lugares específicos pasó el Estado Islámico y se fueron, y posteriormente, unos meses o a un año a más tardar después, una empresa de algún jeque del petróleo llegaba a ese lugar y explotaba, porque estaban seguros de que en ese lugar había petróleo que explotar. Entonces el Estado Islámico también tiene como principales benefactores a grupos y a jeques. Entonces muchas veces las personas que se van uniendo a esta causa son los propios benefactores a esta consigna supuestamente revolucionaria. Bueno, también tenemos que hablar del gran conflicto que ha provocado la alta posición que está poniendo en precios del petróleo iraní en todo el mundo. Recordemos que estos han llegado a ser incluso 150% más de lo que ya estaban vendiendo. Aquí en Bolivia tenemos una gran oportunidad, pero que lamentablemente no podemos tomarla todavía, porque nos encontramos en un gobierno de transición, y aparte de ello porque lo que se refiere a investigación petrolera en Bolivia es sencillamente nula después de lo que pasó después del expresidente Evo Morales Ayma. Tenemos la posición de montarnos como uno de los principales motores en petróleo de Sudamérica e incluso activar mecanismos para exportar al país del norte. Sin embargo, no podemos tomar esa posición. No estamos capacitados política ni tampoco económicamente. Bueno, yo creo que de alguna forma el panorama que se ha planteado dentro de lo que sería Irán e Irak y todo lo que representa el Estado Islámico en estos dos países ya está más que claro. La situación va a ser aprovechada de una u otra forma. Entonces tenemos que estar al pendientes de que esta situación no escale a mayores profundidades. Sabemos que el nacionalismo iraquí ha sido vilmente dañado por culpa de Estados Unidos, pero esto no tiene que representar un daño mayor a su propia sociedad por culpa del mismo. Entonces hay que poner límites a este tipo de situaciones. Es momento de pasar y cambiar a otra noticia que realmente esta ya podríamos considerarla un poco más positiva, tomando en cuenta que en la actualidad se está buscando renovar el consumo energético del mundo entero y cambiarlo hacia energías más tranquilas y pasibles. Llega el hidrógeno como una alternativa viable. Bueno, tenemos que recordar que no es la primera vez que se utiliza hidrógeno verde como tal en el uso de combustibles sostenibles al medio ambiente. La NASA ya estaba utilizando esta especie de combustible para la reactivación de enormes propulsores dentro de sus proyectos. Sin embargo, en la actualidad se ha llegado a pensar de que estos proyectos de gran escala de la NASA puedan llegar a ser aplicados en el diario vivir y en el uso de combustible para automóviles y otros automotrices que se manejan, con la iniciativa de limpiar el aire que actualmente poseemos. Bueno, también hay que explicar un poquito en qué consiste lo que es el combustible del hidrógeno. Este mismo se está utilizando en la actualidad ya en países tanto de Europa como en Asia, en los principales trenes de transporte rápido, que ayudan a que la velocidad y la propulsión misma de los trenes sea mayor, y que al mismo tiempo el gasto que se tiene de este combustible sea inferior al estimado que se tendría con otro tipo de fósiles. Entonces el hidrógeno está representando una solución activa, factible para beneficiar al medio ambiente. El único problema que actualmente se encuentra en tela de juicio es su viabilidad económica, ya que no muchos gobiernos o países podrían acceder al mismo. Entonces el hidrógeno sí es un combustible eficiente, es un combustible el cual tiene un menor efecto en el medio ambiente, pero su coste de producción es alto. Esto de alguna forma limita el uso del mismo, ya que por eso estaba más direccionado hacia el uso para empresas espaciales como tal. Entonces las cuales utilizaban este combustible para lanzar cohetes al espacio, satélites o misiones a otros planetas. Entonces
El hidrógeno sí es viable, el problema es su costo. Entonces, tomando en cuenta que el hidrógeno está viéndose como una ventana, muchas empresas en la actualidad quieren plantearse una nueva estrategia en la que hacer que la producción de este hidrógeno como combustible sea más económica, como una alternativa de energía renovable, ya que el hidrógeno es uno de los materiales que se puede encontrar dentro de nuestro planeta, incluso el espacio, de una gran forma. Entonces sería una fuente casi inagotable de combustible y al mismo tiempo sería una posible competencia a la energía eléctrica. Bueno, hay que reflexionar respecto a la compostura molecular del hidrógeno. Recordemos que los beneficios que nos dan para hablar de la empresa respecto a transporte aéreo, el hidrógeno es uno de los materiales, o mejor dicho, elementos más livianos que el carbón e incluso más que el oxígeno como tal. Y esto es más viable en la creación de combustible para aviones y transportes aéreos. Sin embargo, como el hidrógeno presenta diferentes otras alternativas y también en su misma composición es demasiado irregular, su composición molecular le impide ser constante, así como son los otros elementos químicos. Esto también ha llevado a muchas teorías locas de que si se produce una investigación más a fuerte sobre el hidrógeno, tendríamos accidentes como el de Chernobyl, usando lo que refiere a las moléculas de hidrógenos como sencillamente problemas nucleares. Bueno, también al ser el procedimiento de alguna forma muy agresivo y en la forma que se tiene que procesar el hidrógeno para que llegue a ser un combustible, de igual forma llega a producir una significante cantidad de CO2 para el medio ambiente. Entonces está bien como una idea o una hipótesis en la que sí, el hidrógeno tiene la capacidad y tiene la cantidad casi ilimitada de este recurso en nuestro planeta y en el exterior para poder utilizarlo como combustible, sí es cierto. El problema es el procesamiento del mismo para que llegar a ser combustible. Y la seguridad con la que se puede llegar a manejar. Bueno, también hay que reconocer que para limitar lo que sería la seguridad, se han tomado mecanismos en la actualidad, los cuales son la captura y almacenamiento de carbono, que ha sido uno de las nuevas propuestas por parte de empresas que han patentado este nuevo recurso que ayuda a que el procedimiento de la creación de combustible de hidrógeno sea uno más seguro y también menos agresivo con el medio ambiente. Entonces, este tipo de propuestas en la actualidad están haciendo que las personas a nivel internacional tengan una nueva visión sobre lo que serían los combustibles, ya que el hidrógeno ya se presenta como una alternativa ecológica hacia el medio ambiente, tomando en cuenta que muchas empresas ya están interesadas en adquirir este nuevo sistema de captura y almacenamiento de carbono. Nos demuestran que el cambio climático sí puede ser poco a poco detenido, y estas empresas que están buscando generar combustible a través del mismo ven que puede ser viable, factible, y una vez que se hace este procedimiento en grandes cantidades, podría ser incluso rentable. Y esto podrían accederse actualmente. La idea es implantarla en países de primer mundo, como puede ser el caso de Noruega, donde las personas tienen la correcta economía para acceder a este tipo de combustibles. Y bueno, no solamente se queda ahí, ya que al ver este tipo de tecnología que se está desarrollando con un nuevo combustible, muchas empresas automotrices han volteado la mirada de las investigaciones para generar automóviles eléctricos a generar automóviles que funcionen con combustible de hidrógeno. Entonces, ambos panoramas se ven bastante interesantes. Es algo que hay que estar muy atento de cómo se va a ir desarrollando, pero también hay que notar que no cualquier empresa se puede dignar a generar combustible de hidrógeno, porque necesita normas y especificaciones y regulaciones adecuadas en todo el procedimiento para generar este combustible, reconociéndolo como un proceso, si es que no se lo realiza bien o bajo altos estándares, que puede ser incluso peligroso para la ciudad y locación donde se encuentra esta misma fábrica. Y al mismo tiempo que es una oportunidad
para que nuevos negocios o nuevas empresas automotrices lleguen a invertir en el área de investigación para generar motores de hidrógeno. Bueno, es muy triste saber que varias empresas están apostando toda su integridad, incluso enormes cifras de dinero, para apoyar al control del cambio climático en el planeta. Sin embargo, existen monopolios gigantescos que van a impedir esa situación. Pero nosotros estamos aquí para mostrar estas iniciativas de varias personas que intentan dar un paso adelante. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta noticia? Déjala aquí abajo en los comentarios. Vamos a terminar este rodeo de noticias con una del ambiente boliviano, ya que en estas últimas horas el señor Branko Marinkovic, quien fue expulsado del país en un caso de supuesto terrorismo y también relacionado con unos momentos más oscuros de Bolivia, como se llama la separación de la Media Luna o el proyecto de Media Luna, fue expulsado desde el año 2010 y en las últimas horas ha declarado que quiere volver a Bolivia el día martes de esta próxima semana. Sin embargo, vino con declaraciones muy fuertes, ya que él dijo que no pierde la opción de poder ser candidato dentro de las próximas elecciones. Pero también aseguró que si lo hace, Bolivia podría beneficiarse si es que opta por un sistema de gobierno federalista. Bueno, la consigna de gobierno federalista es algo que se ha estado manejando demasiado y mucho tiene que ver el partido Bolivia Dice No con su actual representante. Hasta ahora no sabemos si va a volver a participar o no, que fue el señor Óscar Ortiz, el que planteaba el federalismo como una alternativa beneficiosa para Bolivia. Pero al mismo tiempo hay que considerar quién es el señor Branko Marinkovic. Ha sido una de las personas que ha llegado y es la tercera generación en establecerse en Bolivia como uno de las personas que ha escapado de lo que sería de Ucrania para llegar hasta Latinoamérica durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Él llega a ser una tercera generación del mismo y que gracias a la reputación que supuestamente llegaron a tener sus abuelos de ser de ascendencia, uno, ucraniana, y dos, de ideología comunista, esto ha llegado a perjudicar la imagen del señor Branko Marinkovic, que en la actualidad, hace muchos años se representaba como uno de los principales empresarios en Bolivia, que estaba encargado mucho del monopolio económico ganadero y agropecuario en Santa Cruz. Bueno, también tenemos que señalar que no solamente tuvo una gran posición económica, sino que también en esos tiempos del 2010 ocupaba una silla dentro de lo que sería el Comité Cívico de Santa Cruz. Como tal, se unió con varios representantes de estos comités civiles, principalmente con los de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y formularon una idea en el año 2010 que era proponer un sistema en el cual podrían separarse políticamente hablando y también económicamente del país de Bolivia, y de esta forma formular una nueva unión conocida como la Media Luna. Y bueno, la situación que se planteaba como la Media Luna en Bolivia es, y hay que saberla diferenciar de lo que pasa en Cataluña, por ejemplo en España, que la separación que se quiere realizar del estado de Cataluña es mucho con la diversidad cultural que tienen, la afinidad como nación, que se siente como este propio estado independiente que ellos consideran, aparte del idioma mismo, que tiene una cierta y notable diferencia con el de España en general. Y todo este tipo de rasgos hacen que las personas de Cataluña no se sientan identificadas de pertenecer a España. Pero en el caso de Bolivia es completamente diferente. En Bolivia, en todo el país se habla mayoritariamente el español. Y si bien existen muchas lenguas originarias y campesinas, estas son una considerable minoría a medida de que van pasando los años. Pero lo que se está buscando con la Media Luna era fraccionar Bolivia en dos polos como tal. Uno que es realmente fijado como el oriente boliviano, que vienen a ser desde Pando, Beni, Santa Cruz, e incluso se quería sumar Chuquisaca en su momento. Entonces estos departamentos de Bolivia que
que de alguna forma querían reasignarse y diferenciarse y separarse del conjunto de que significaba Bolivia, en su momento estaban pidiendo autonomías constantes, autonomías que daban el poder de que cada departamento y cada región se pueda regir bajo normas independientes y que la economía no sea codependiente para formar un país. Y el federalismo siempre ha buscado esa independencia, pero al mismo tiempo, al buscar este tipo de independencia, generan huecos en los cuales llegan a ser perjudiciales para sí mismos y no ayudan a la integridad propia de un país. Y es lo que ha venido sucediendo en muchos casos. Por ejemplo, el federalismo que se tiene en México a ciertas regiones y estados de México ha sido completamente perjudicial, porque muchas de sus economías no se pueden solventar a sí mismas por la independencia que tienen, y porque tampoco dentro de su región cuentan con los recursos naturales o de explotación industrial necesarios para mantener y elevar su economía. Y hemos visto ya casos, tanto a nivel internacional como local, donde se han intentado hacer o bien medidas federalistas o de autonomía, en las que el propio país es el completamente afectado por este tipo de regionalismo que en muchos casos se puede mencionar. Bueno, ellos también partían por las diferencias culturales, entre comillas, que poseía la nación Camba, como le autodenominaron, con la nación boliviana, siendo que ellos tienen costumbres diferentes y prácticamente no querían formar parte de un país que no los representaba como tal, ya que por aquellos años la llegada del presidente Juan Evo Morales causó una conmoción completamente muy negativa en lo que refiere el oriente boliviano. Entonces, al darnos cuenta de todo este tipo de situaciones que se estaban dando en el país, en su momento se declararon autonomías, y también dentro de la nueva constitución se declaró que las autonomías estaban estipuladas para cada departamento de Bolivia. Claro, pero esto se hizo por medio de un referéndum en el cual si se proponía el proyecto de la media luna o con todavía mantenerse como un estado centralista. Pasó creo que medio año, hubo otro referéndum en el cual el gobierno puso en la mesa si quieren autonomías departamentales, lo cual no era, bueno, básicamente es completamente diferente al proyecto de la media luna, pero tiene unas ciertas constantes, ciertos puntos que beneficiaban más al gobierno que a los mismos departamentos. Sencillamente era como proponer que habría una capital del gobierno en cada departamento para manejarlo. Entonces la forma en que se han impuesto también las autonomías han sido no bien guiadas y bien estipuladas, porque aunque se supone que hay autonomías, la codependencia del Estado es bastante grande con las supuestas autonomías que se tenían que lograr. Y este ha sido, uno de los principales fallos que se han considerado y se han atribuido a los sectores del oriente boliviano que estaban buscando generar esta independencia. Pero en la actualidad, gracias a la partida de Evo Morales como refugiado político actualmente en Argentina, muchas personas que se encontraban en el exterior están buscando regresar a Bolivia, y lo cual puede ser tomado como algo positivo, ya que muchos tenían y estaban siendo perseguidos políticamente de forma muy agresiva. A muchos de ellos se les había expropiado incluso empresas, terrenos y viviendas en las que ellos residían cuando estaban en Bolivia, y al regresar a Bolivia de alguna forma están buscando replantearse todo lo que antes habían padecido. El único problema que vemos aquí es que los intereses políticos que se están viniendo desde el exterior ya son muy marcados. La diferencia que nos están mostrando de personas que no han residido en Bolivia y que no han tenido que enfrentar todo el proceso que se ha vivido durante el gobierno del señor Morales, no pueden venir a querernos plantear una supuesta solución a lo que ellos ni siquiera han conocido por completo. Entonces, al darnos cuenta de este tipo de situación, hay que reconsiderar que estas personas que están volviendo a Bolivia, están volviendo a la tierra que los vio nacer, hay que también tener en reojo las situaciones y los beneficios que podrían darnos, porque pueden ser muchos más perjudiciales que beneficiosos. Bueno, también hay que ver de qué persona está viniendo. Si bien mencionaste que el señor Óscar Ortiz tenía el mismo sistema y los mismos puntos que está mencionando el señor Maninkovic,
Hay que señalar que viniendo del señor Marinkovic, un estado federalista como propuesta, viene completamente oscuro, ya que él participó en uno de los momentos más oscuros, como fue la matanza de campesinos en Pando y también las fuertes peleas que hubo entre el oriente y el occidente boliviano respecto al proyecto de la media luna. Así que no podemos tolerar que él venga con esa razón, ya que solamente está provocando que volvamos a nuestros instintos antiguos, a nuestras tradiciones oscuras en las cuales simplemente estamos separados entre collas y cambas. Y bueno, yo creo que eso ha sido lo que se ha rescatado durante los últimos conflictos. Y no debemos perderlo. Y no debemos perderlo. Y es algo muy importante también porque haciendo un poco memoria, recordamos la situación que se vivió en el oriente boliviano, donde había un odio completo hacia las personas del occidente, donde la Unión Juvenil Cruceñista, que fue impulsada por el señor Branko Marinkovic en algunos momentos, incluso financiada por él mismo. Entonces, recordando todo esto, tenemos que darnos cuenta y saber separar que esta persona sí tiene todo el derecho de volver a Bolivia, eso nadie se lo puede negar. Tiene el derecho de postularse para candidato también tiene el derecho de postularse para candidato, pero tampoco podemos dejar de lado los antecedentes que tiene esta persona y su comportamiento, que si de alguna forma estaba motivando el odio entre bolivianos, lo cual durante las últimas manifestaciones que se han tenido en Bolivia, lo que se ha vivido durante el mes de octubre y noviembre en Bolivia, se han dejado de lado por completo, y la unión como país, como nación, era muy diferente a la que nos quieren plantear. Y yo creo que hay que darnos cuenta de que ese punto ha sido uno de lo que ha causado y ha sido una de las raíces que ha ayudado a que el señor Evo Morales salga del país, a que en toda su rosca de delincuentes que los rodeaban y que están altamente vinculados con el narcotráfico se tengan que ir. Entonces, gracias a la unión de bolivianos de oriente a occidente, de norte a sur, se ha logrado esto. Y ahora que una persona que busque candidatear quiera cambiar todo esto que se ha construido y que esta persona realmente no ha participado en esta situación, yo creo que sí sería algo que no podemos hacer como nosotros, no podemos aceptar nosotros. Si bien tiene todo el derecho de postularse, de querer postularse para ser candidato, de volver al país, eso nadie se lo puede negar. Pero que nos venga a implantar este tipo de ideas de separar el país otra vez, eso ya tenemos que dejarlo de lado y hay que poner límites a este tipo de reacciones que nos pueden ocasionar y pueden llegar a ser incluso peligrosas para nuestro propio entorno. Tomando en cuenta, pero, que ya la ciudadanía y más que todo los jóvenes de Bolivia han reflexionado respecto a lo que se tiene que hacer en Bolivia y hacia la exigencia real de representantes que estén capacitados para guiar el país de forma adecuada, hay que también conocer los perfiles que tienen y los antecedentes, porque muchas veces a los jóvenes se los tacha de ignorantes por el simple hecho de que estas personas tal vez en su momento no han tenido la oportunidad o ni siquiera habían nacido para ver hechos anteriores, pero al mismo tiempo ellos tienen esa frescura de poder perdonar errores del pasado, pero también ser atentos a lo que se viene en el futuro, a exigir lo que realmente se necesita para los tiempos actuales. Y yo creo que esto hay que fortalecerlo aún más. Las posibles candidaturas que se vienen durante esta semana misma, se ha revelado que el señor Tuto Quiroga se va a repostular para ser presidente. Entonces vemos como personas del pasado de Bolivia, porque el señor Tuto Quiroga es uno de los expresidentes de Bolivia. El señor Carlos Mesa igual se va a repostular, igual que en las anteriores elecciones en las que hubo todo el conflicto electoral con el señor Evo Morales. Todo esto nos damos cuenta de que el panorama electoral que teníamos el año pasado a este va a cambiar por completo. Van a existir más propuestas que van a buscar mejorar Bolivia, pero hay que también poner límites a este tipo de acciones. Uno, que quieren separar el país, que quieren generar racismo, discriminación, odio, y estos antecedentes hay que tomarlos con cuidado. Si bien puede ser que esta persona haya cambiado, pero que un discurso de federalismo y ni siquiera llegando al país lo haya dictado, ya nos genera un mal precedente. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Y ahora yo creo que también hay que darnos una pausa a esto y ver que también muchos exiliados políticos también tienen que regresar. Sí, las puertas están abiertas para que varios exiliados que sienten que ya pueden volver a Bolivia, que las inseguridades ya se han alejado, están bienvenidos para acercarse al país. Pero también tenemos que ver esa situación de que varios de ellos van a venir con una consigna política muy fuerte, pero si van arraigadas
al odio, no podemos tolerarlas. Sí. Primeramente, que los candidatos nos hablen de paz, nos muestren hasta qué lugar pueden llegar con ello, y ya podemos ver quiénes realmente se está postulando al cargo. Y bueno, también tenemos que dejar de lado ideologías extremistas, que es otro punto que también siempre llegan. Lastimosamente, en otros países las influencias de ideologías extremistas, ya sea de extrema izquierda o extrema derecha, están muy vinculadas y están muy presentes ahí. Ambas son repudiables, entonces no podemos permitir que ninguna de ellas llegue a estar implantadas en Bolivia. Lastimosamente, muchos de estos exiliados políticos han tenido que vivir en otra sociedad, en otro contexto, en donde supuestamente este tipo de ideologías son las más beneficiosas para ese país donde se encontraban asilados. Pero lastimosamente el panorama de Bolivia es diferente. Ellos no vivieron todos por completo los 14 años de mandato de Evo Morales. Entonces ellos tampoco pueden venirnos con excusas en las que supuestamente eso puede funcionar. Hay que ser coherentes. Para cada situación y para cada lugar hay que hacer un análisis completo del contexto de la sociedad, de las personas, de la cultura, de cómo se van a reaccionar ante un cierto tipo de estado. Entonces no podemos venir a implantarnos porque el federalismo es lo más idílico que he visto en mi vida, lo voy a plantear en Bolivia. Entonces hay que tener cuidado y hay que, con el respeto que se merecen estas personas y con el derecho que tienen de regresar a Bolivia, hay que tomar con cuidado también las próximas declaraciones que lleguen a hacer. Es muy interesante ver que muchas personas sí están regresando a Bolivia por parte de, por ejemplo, de personas de Argentina, Brasil, de países que tenemos como vecinos, están regresando a Bolivia porque reconocen que toda la situación que se estaba viviendo en Bolivia no era la más beneficiosa. Pero actualmente muchos de estos países que son vecinos están enfrentando crisis también y están prefiriendo regresar a Bolivia porque han visto que el panorama de oportunidades también ha llegado a mejorar de una forma positiva también con el cambio del gobierno. Y pese a ser un gobierno transitorio, se han notado muchos cambios positivos que en más de 14 años de mandato no se habían logrado. Pero también hay cambios negativos que hemos visto. Entonces hay que observar y hay que estar constantemente pendientes de esto para no cometer un nuevo error con las próximas elecciones. Bueno, lo más importante es tu opinión. Como siempre lo digo, tú eres quien va a mostrarnos el panorama de cómo tú ves el mundo y queremos compartirlo contigo por medio de los comentarios. Hasta aquí ha sido todo. Yo soy el Loco Alf Y yo soy Maniac y nos vemos a la próxima.